Cuando tengas sospecha de que la cosa no está bien, de que no ves ese cóndilo corticalizado, tienes que pedir otro examen de imagen enseguida. Viene de exactamente esto que estamos hablando. Uno llega a esas relaciones oclusales pensando que eso es lo mejor para la articulación. ¿Quién nos comprueba eso? Tú dices, "Puta, hice una cirugía ortognática y no me quedó en clase 1". No sé si meternos en este rollo. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Quién empieza hoy, Daniel o yo? Por supuesto, voy a empezar yo porque Daniel me dijo, empieza tú, empieza tú. De Bienvenidos a Orto una. Show, segunda temporada. Finalmente, mi querido Daniel, estamos aquí celebrando con ustedes también. Y por supuesto, hoy vamos a tener un tema que es bien de ortodoncistas, bien de estudiantes de ortodoncia, bien de quien está interesado en estudiar esta linda especialización, ¿no? Y por supuesto, le va a dar el placer a Daniel de que nos presente este tema. Mi querido Daniel, bienvenido a nuestra segunda temporada, querido. ¿Cómo estás, mi querido amigo Cheo? Bienvenidos sean todos. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de un tema maravilloso que es acerca de si realmente todos los casos deben terminar en clase uno. La famosa clase uno, la utópica clase uno, que es como que nuestra meta maravillosa que nos enseñan durante nuestra formación, que todo tiene que llegar a clase uno y todo tiene que ser clase uno, todo tiene que ser en la norma. ¿Realmente es así? ¿Realmente todos los pacientes llegan a clase uno? ¿Realmente podemos hacerlo? ¿Es un tema más del paciente? ¿Es un tema más del doctor? Todo eso queremos desarrollarlo. Si eres ortodoncista, alumno de ortodoncia, definitivamente tienes que buscar alicates de buena calidad que sirvan y que sean súper eficientes. Y cuando hablamos de alicates ortodónticos, definitivamente un nombre se destaca y es Alicate Sati. Pero ¿por qué Sati? No solo porque es nuestro primer sponsor y forma parte de nuestra familia de OrtoShow, sino también que es una empresa que lleva más de 30 años desarrollando y perfeccionando alicates de la mano de los ortodoncistas. Lo más interesante es que Sati no solo fabrica alicates, sino escucha a profesionales que quieren cada vez mejorar sus herramientas, de repente adaptándose a técnicas actuales o evoluciones que están aconteciendo en la ortodoncia todo el tiempo. ¿Cuál es el resultado? Un producto preciso, eficiente, a buenos costos y pensado para la clínica real, no para los libros. Si quieres conocer más de sus productos y ver cómo estos mejoran tu día a día en la clínica de ortodoncia o en tu práctica en el laboratorio, definitivamente tienes que ir a sus redes sociales para que te informes tú mismo de la mano directo de esta fábrica. Así es, Danielito. Muy Entonces, bien. yo ¿Por creo que dónde la empezamos, decisión Cheo? de finalizar un caso en clase uno de caninos y molares no siempre es clara, ¿no? Y va a depender de múltiples Claro. factores. Entonces, hoy vamos a estar discutiendo esos factores, cuáles son los beneficios efectivamente de realizar esta finalización y las limitaciones también de alcanzar esa clase uno ideal, es como un trofeo, ¿no? Cuando considerar que esto es posible Ujú, o necesario. Entonces creo que podemos introducirte claramente ujú. describiéndote lo que sería una clase uno de caninos y molares para poder partir de aquí, para saber cómo es anormal y qué tenemos que hacer para conseguirlo, Daniel. ¿Qué crees tú? Claro, y no solo eso, sino también, a ver, yo no sé y no estoy tan claro si un caso que, por ejemplo, no llegue a la clase uno, francamente, esté mal hecho. Ok. Para empezar por ahí, o sea, Hay una historia por sí, detrás con te siete pongo, cabezas y culebras. hay, hay miles de historias. De Ok. hecho, en estos días, hace muy poco, a mis redes sociales subí un caso de una paciente clase 2 por deficiencia, por protrusión maxilar, que venía de dos casos de retratamientos en el que sacaron cuatro premolares. Parte, no sé cuál La era intención. Ok. el estado inicial de la paciente, porque en mi cabeza un clase 2 se le saca arriba, no se le saca arriba y abajo, pero al mismo tiempo no sabemos qué tanto apiñamiento. No quiero juzgar a los que hicieron el tratamiento pasado, pero la paciente llega a mi consulta con un overjet grande y me dice como que, ¿qué hacemos? O sea, es como que ya te quedaste sin el comodín de los premolares, ya no hay más que sacar. ¿Qué hacemos? La vieja confiable de los microtornillos, vamos a distalizar arriba, vamos a echar todo hacia atrás. Entonces, digo si está bien o no está bien un caso que no termine en clase uno porque con ella hicimos una gran distalización,
echamos hacia atrás un buen, como dicen los mexicanos, teniendo en cuenta que muchas veces estos casos donde hay una diferencia tan grande entre el maxilar y la mandíbula, posiblemente o idealmente son pacientes quirúrgicos de inicio. Pero si el paciente no tiene en su radar, ni piensa, ni quiere, ni se le pasa por la cabeza hacerse cirugía ortognática, eh, y busca en ti una forma de, aunque sea mejorar su situación, ya son, fíjense que estoy poniendo una vez, o sea, estoy haciendo una lista de agravantes que se van uniendo al asunto, paciente retratado, le sacaron premolares, posiblemente quirúrgico, el paciente no quiere. Todo eso, desde mi punto de vista, condiciona a que realmente puedas llegar a esa clase uno hermosa de librito de que todo embona y encaja bien. Y de hecho, en el caso de ella, logré llegar a una clase uno molar y quizás una clase uno premolar, pero mi canino quedó en ligera clase 2. Entonces, si nos ponemos puristas, por así decirlo, yo veo ese caso y Le digo, falta, mira, pero ahí no estás en clase uno, claro. ahí le falta. Pero si vemos el contexto que hay detrás, yo estuve con esa paciente con unos microtornillos en el paladar porque de paso no tenía suficiente cresta como para poner los tornillos ahí, que estos tornillos en el paladar suele ser súper fastidiosos para el paciente, para la lengua. Hice toda mi mecánica por palatino, y definitivamente creo que dentro de las vainas que quizás yo pudiera enumerar que hace que no lleguemos en todos los casos a la clase uno es el paciente también. Que el paciente me dice, ya estoy mamado, por favor, quítame esto, ya no aguanto más. Entonces, ojo, hay diferentes tipos de ya no aguanto más, porque una cosa es que te digan ya no aguanto más en el mes 4 que ni siquiera llevas el 20% del tratamiento, y aún así yo soy partícipe. Si usted no quiere continuar, fírmeme aquí, es su decisión, porque tú no estás obligando aquí a nadie. Y otra cosa es ya no aguanto más en una zona de ya finalización que tú dices, bueno, quizás si me hubiese dado unos 4 meses más, yo le atino al punto cero de todo está perfecto, pero no, pues. Entonces el paciente, doctor, ya estoy listo, ya no me veo perfecto, funciona, no perfecto, pero sí muy bien, se fue. Un pause, Daniel, se escucha alguien hablando al fondo. Entonces, volviendo, Daniel. ¿Quieres que haga un puente antes que siga? Para que no se vea, porque sin perro con perro. Jódase, mandemos. Yo, yo creo Dale, dale, que dale. dentro de lo que estamos hablando, Daniel, es importante, ¿no? Porque si pensamos en que aquí va a entrar gente que de repente no tiene ni idea de ortodoncia y está interesado, expliquemos lo que es una relación de clase uno. Entonces vamos a dejarte una foto aquí de Claro, más o menos cómo se ve el canino encajado entre el premolar y el canino inferior y el molar claramente con esa relación linda, bella, maravillosa en donde la cúspide mesiovestibular encaja en ese surco mesiovestibular inferior y que la cúspide distal también encaje entre los primeros y los segundos molares, ¿no? Y esto siguiendo como referencia lo ujú, ideal, pero a cuesta de qué vamos nosotros a llegar a esa clase uno, ¿no? Justamente nombrabas un caso en el cual probablemente no extrajeron los premolares correctos. Entonces ahí empezamos a entrar en un mundo exacto. diversificado de tratamientos en el cual depende muchas cosas y una de las cosas es que hasta el profesional sepa escoger el Ujú, premolar correcto, porque ¿qué pensarías tú si dices, ok, claro, voy a llevar un paciente, que ni ese paciente de clase 2 a clase uno, bueno, traigo dos premolares superiores, si la parte inferior está correcta, dejo mis cuatro premolares inferiores, pero si extraes a veces el premolar que tiene mayor tamaño y necesitas un menor movimiento, te vas a quedar o con diastema o vas a dejar una relación de clase 2 justamente. Y lo contrario también es verdadero, o sea, que claro. te extraigas un premolar menor y, y te Y te falte. falte. Entonces ve que es demasiado dependiente de esa experiencia que te da tratar estos Ujú, casos, equivocarte o que te hayan enseñado una vez esta premisa que te estamos trayendo aquí de primera mano y sabemos esto porque en países de Latinoamérica vemos que ni todo es como nos explican, porque estas relaciones perfectas se establecieron, si nos ponemos a ser bien teóricos, se establecieron en muestras relacionadas a una muestra americana. O sea, esa relación fue establecida en pacientes claro. de clase uno americanos. Entonces, quizás, ¿qué tanto es esa línea en la que podemos o no aceptar una relación de clase 2 o de clase 3 en la que la punta de ese canino está
haciendo contactos errados, ¿no? Ahí es donde empieza esa clase 2 o esa clase 3 a darte problemas a largo plazo. Entonces, ¿cuáles serían los criterios para que Claro, ese objetivo se alcance uno? Y si no fuese alcanzado, ¿qué tengo que hacer, ¿no? Para yo tener claro. ok, no terminé, tengo que decirle a mi paciente, no tengo que informarle. ¿Cuál sería la actitud que tienes que tener tú como interesado en el área? Vamos a llamarte de esta forma. Y si eres ortodoncista, ¿qué tengo que hacer? Porque, ya soy ortodoncista, pero no llegué por algún motivo. ¿Cómo informas? ¿Qué piensas de eso, Danielito? Claro, ¿qué se hace? Un montón, Coño, una metralleta. yo creo que es un montón de información porque volvemos a lo mismo. Cuando uno habla de una relación clase uno es porque en teoría esa es la posición que hace que todo funcione bien. ¿Qué significa que todo funcione bien? En que las cosas de tu sistema masticatorio haga bien su trabajo y no se haga daño a sí mismo. Porque cuando quizás estamos fuera de las relaciones, implica que esos dientes con ciertos movimientos choquen donde no tienen que chocar y se desgasten. Entonces, la pregunta es si realmente un paciente que no esté dentro de estas relaciones puede masticar bien y no dañarse los dientes. Y ahí traigo sobre la mesa un término que es bastante de rehabilitación, que es la famosa función de grupo. No sé si has escuchado esa. Que es, no sé si me estoy No, no, metiendo no, muy está profundo a perfecto. quien lo escucha. Las relaciones caninas, la importancia de la relación canina es la lateralidad. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en una relación canino uno, en teoría, cuando mueves la mandíbula hacia los lados, los caninos hacen como una rampa, ¿ok? Hacen una rampa que desocluye tanto adelante como atrás, ¿ok? Si esa rampa no existe y hay un contacto entre los premolares, en teoría, con el paso del tiempo, esos premolares se van a empezar a desgastar porque no tienen esa rampa que es la valiosa clase uno canina que todos queremos, ¿ok? ¿Cuál sería una gran recomendación mía? Y no sé si estoy respondiendo tus preguntas porque me fui para otro lado. Es quizás evaluar o apoyarte con rehabilitación. Porque sí me ha pasado en estos casos como los de esta chica. Primero siempre tratar de, más que evaluar la clase uno canina, que cayó en clase uno canina, que tenga función. O sea, pon a tus pacientes en lateralidad y ve dónde se levanta esa lateralidad. O sea, lo ideal es que sean los caninos y lo ideal es que sea en clase uno. Pero tengo entendido, no sé si aquí estoy diciendo disparates, que cuando se hacen prótesis o cierto tipo de prótesis, no se hace, o sea, no se hace lateralidad con los caninos, sino que se hace con grupos, que es la famosa función de grupos. O sea, es como que levanta entre varios dientes. O no sé si estoy pelando bola con lo que estoy diciendo, pero alguna vez escuché a mi amigo rehabilitador en eso. Es como que si no te da el canino, haz función de grupo porque igual es algo que protege, o sea que no se va a desgastar. Ok, vamos por orden allí, Daniel. Que entraste en el De multiverso ley, de la pues, ortodoncia profundo. de la Y bueno, oclusión. esto fue lo que planificamos para el primer capítulo. Entonces imagínate cómo van a estar los próximos. Esto está bueno, esto está bueno. Entonces, vamos Ujú. allá. Efectivamente, lo que acabas de decir, todo tiene sentido, ¿no? En relación a la articulación de los dientes, ¿no? Por supuesto, la guía canina es el anteparo lateral que va a hacer que tu función acabe desgastando los dientes de forma igualitaria, la que tú muerdes y tus dientes se van a Ujú. desgastar de una forma eh, ¿cómo diría? De una forma Pareja. pareja, de una forma esperada, ¿no? Y acuérdate que Ujú. no solo tenemos una guía de caninos, sino también tenemos una guía anterior. Y esta guía anterior, Claro. Esa es claro, otra pero, o cosa, sea, cuando exacto. empezamos a ordenar a los dientes, tienes que dejar estas guías, ¿no? A pesar de que estamos diciendo, bueno, dejas en clase uno, pero yo he visto clase 1 de caninos con un overjet aumentado y ahí no está bien. Exactamente. Entonces ahí el problema fue que de Claro. repente escogiste mal el diente que tenías que extraer o distalizaste y no fue suficiente, o un grandísimo problema que también Ujú. existe muchísimo, que es una discrepancia de tamaño dentario en la cual tienes caninos muy Ujú. anchos y laterales muy anchos y centrales muy anchos y obviamente no van a caber en ese o no se van a encajar
por decirlo así. Y ahí entra justamente estos problemas articulares que quizás pueden estar asociados o no a la relación de caninos y de molares. Pero cuando entramos ya en evidencia, que nos dice más o menos lo publicado, hay un artículo que fue publicado en el periódico que más nos llama la atención, por decirlo así, que vamos a estar además trayéndote de primera mano. Es, fue publicado en la YODO, que es la American Journal Orthodontic and Dentofacial Orthopedic. Justamente, alright, Alright. ok. Los pacientes que finalizaron en clase uno reportaron mayor satisfacción tanto en función como en estética dental. O sea que este estudio Claro, no solo te muestra que la clase uno es un estándar clínico, sino que también tiene un impacto significativo en la claro. percepción del paciente sobre los resultados del tratamiento. O sea, la cosa va un poco más profunda, ¿no? Ahí Exactamente. ya, Claro. y claramente que, como estamos diciendo aquí, eso sería lo ideal. Pero hablando de la historia que quería contarte hace rato, era justamente que cuando entro en el Ujú. doctorado, paso la prueba y nos pone a elegir el tema de que vamos a investigar, ¿no? Mi orientador me dice como que, bueno, vete por lo mismo que estamos estudiando, que es cefalometría, y yo no, yo quiero tomografía, quiero aprender algo que no sé. Pero una de las cosas que me causaba curiosidad, Daniel, justamente, era la finalización en clase 2 y en clase 3. Yo decía, ¿qué pasa si finalizas en clase 2 Ok. y en clase 3? O sea, todo bien lo de función de grupo, está claro para o sea, en función de grupo es lo que tienes que hacer cuando haces una prótesis total para que ésta no se disloquen. Sabes que todos los dientes tienen que entrar Exacto. en grupo, en la oclusión, en el balanceo y en el movimiento contrario para que la prótesis no se salga. ¿Se escucha el perro? Ujú. Qué Sí, verga, weón. clarito. Entonces, el cuento. Llego y plantean los Ujú. temas de investigación y yo le digo al profesor Guilherme Jansson, que como en otros capítulos dije que fue el director del departamento de ortodoncia, un tipo muy severo, muy fuerte, de actitud increíble como profesor, y nos enseñó a escribir para artículos justamente publicadas, para publicar artículos en este tipo de revistas. Me dijo como que, bueno, ¿qué pensaste, no? El papá de este profesor era profesor de prótesis. Y yo decía, bueno, profesor, quiero colectar una muestra Ok. en el cual hayan finalizado en clase 2 y en clase 3 y ver la estabilidad a largo plazo y compararlo con un clase uno. Y el bicho Ok. se alumbró y me dijo, mejor no entres en ese peo. Prácticamente fue lo que me quedó claro, busca otro asunto. Porque iba a ¿Por qué? crear briga, pelea o quizás algo que no querían levantar, ¿no? Algo que no quería saberse o no sé. No, que no quiere, Porque ahí pero hay un, ¿cómo se a ver, llama? Es como Juego de Tronos. una vaina ética. Sí, y no sé, no me dejaron, me bloquearon. Entonces, si nos estás escuchando de repente y estás pensando en Pero investigación y no marico, ¿qué estudiaste es en la eso? universidad donde yo ¿Por estudié, qué? te agradezco por favor hagas esta investigación y bueno, y nos demuestres si, Y huye del país porque te pueden. claro, no, es cuestión de no meterse en problemas con los otros departamentos. Como es una universidad, me imagino yo, Pero, ¿te refieres a conseguir pacientes que hayan terminado en clase 2 en clase 3 y por qué claro, porque terminaron así? imagínate lo siguiente, Daniel, yo pienso lo siguiente. Yo soy el departamento de prótesis, tú eres el departamento de ortodoncia y me llega un muchachito a hacer una investigación de este asunto. Yo digo, ok, ¿qué Ujú. te tengo que dar? Y tú me dices, bueno, los pacientes. Yo, aquí tienen los pacientes. Todos escoñetados. ¿Me entiendes? Que revisa a los pacientes En la en la verge. Y verge. eso, por supuesto, iba a reventar lo que no existe de evidencia, pero como no me dejaron, mis queridos Orto Shower, que ahora Claro, estás perteneciendo a este club, pero te ven toca acá. batallar por nosotros. Fala. Pero ahora yo vengo con la premisa que hablamos Sí. al inicio. Un paciente que termina en clase 2 o en clase 3 no todo el tiempo es culpa del No, 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 operador. no, independiente. O sea, yo iba a buscar, vamos a suponer, 2 milímetros de clase 2, dos Claro, pero milímetros de clase tu 3. profesor lo está asociando a Claro, eso y por eso es exacto, oculto. es todavía desconocido, ¿no? Porque cuando tú te pones a Exacto. revisar la literatura de lo que existe de esto es muy poco, Daniel. Y esto me deja a mí sorprendido, ¿no? De que, ¿para dónde vamos con esta información?
porque efectivamente todos rezamos a Engel para finalizar en clase uno. Pero ¿y si no? ¿A quién? Claro. A Chillimbur, al de prótesis, así como se establece Yo- ¿Será que sí es realmente estable? ¿Será que Sabes que yo ahí tengo, una retórica? no sé, yo tengo Ok, sentimientos venga, venga. encontrados. No, porque siento que las relaciones dentales son muy limitadas. O sea, limitadas en el sentido de que yo no sé si eso garantice todo. O sea, yo no sé si la relación entre dos dientes, entre un canino superior y canino inferior, que tenga el tope anterior horizontal y vertical. Yo no sé si eso realmente Es el modo sea profesora de la Daniel. clave para que absolutamente todo Ok. funcione bien. O sea, para mí lo dudo y no sé si hay evidencia clara acerca de eso. Y quiero traer sobre la mesa y me imagino que ya en este punto aquí en Patreon ya más o menos entienden o saben de qué va esta nueva temporada de Orto Show. Nosotros en esta temporada queremos empezar a traer gente de otras especialidades, de otras visiones de ortodoncia y enriquecer esta comunidad con toda ese conocimiento que muchas veces quizás no manejamos nosotros, otra persona lo maneja mejor. Pero hay un tema acerca de que creo que te comenté en estos días de esta filosofía de ortodoncia craneomandibular que es la escuela de Biesit. Creo que tiene que ver con Viena. Ellos, hay grandes exponentes, uno de ellos es el que conozco más cercano, que está más metido en eso, es un amigo mío que se llama Andrés Melo, un colombiano, que espero también pasarlo por acá por el podcast. Pero hay una doctora que se llama Daniela Estorino, que es como que otra representante grande de la escuela Biesit. Ellos, en vez de... Voy a tratar de parafrasear lo que escuché porque Manuel, uno de mis mejores amigos de aquí, hizo el curso de To Go, que ellos lo trajeron acá, y él me decía que uno usualmente en ortodoncia trabaja desde la boca hacia arriba la articulación y ellos lo manejan al revés, desde la articulación hacia abajo. Entonces, casi todos los pacientes pasan por una revisión, por un diagnóstico articular, montan sus casos en articulador, los pasan por no sé cómo se llama, un aparato que mide aquí con un papelito el cóndilo, el movimiento del cóndilo, no sé, paralelógrafo, no sé, verga cómo se llama, pero el tema es que él me dice que todo va de ahí hacia arriba y ellos les va muy bien, perdón, manejando pacientes con eh, síntomas articulares, dolores articulares, clic articulares, y el resultado de esos pacientes es quitar la sintomatología de la articulación, pero no todo el tiempo llegan a clase uno. No todo el tiempo quedan en clase uno canina. Muchas veces quedan en clase 2 canina. Muchas veces quedan en clase 3 canina. O sea, es al revés. Ellos ponen como que de principal la articulación. Y ojo, doy una pasadita por encima y no quiero tratar de decir vainas que son erradas, ni pensar, ni hacer prejuicios de absolutamente nada, porque me encantaría tener aquí con nosotros un invitado que tenga, dijeran en mi pueblo, los pelos grises del burro en la mano y podamos conversar y nos saque de dudas. Y a mí me hace mucho clic porque viene de exactamente esto que estamos hablando. Uno llega a esas relaciones oclusales pensando que eso es lo mejor para la articulación. ¿Quién nos comprueba eso? ¿O cómo lo sabemos exactamente que un paciente clase uno es el clásico paciente clase uno que tenga un clic? Empezó en clase 2, terminaste en clase uno, perfecto, el clic todavía está. ¿Quién le quita el clic? Nadie sabe. Se quedó así el paciente porque en mi universo digo, ya está en clase uno canina, overjet, overbite bien, no hay contactos prematuros, ningún diente rotado, las 7 llaves de Andrews. El paciente está listo, es un ser de luz perfecto. Todavía tiene un problema articular y eso pasa. Y usualmente, al menos yo como los manejo, el paciente que viene con un problema articular a mi consulta, porque muchas veces te lo remiten como que, bueno, salgamos de la maloclusión primero, siempre les digo, el tratamiento de ortodoncia no es una solución directa de eso. Muchas veces la causa es esa. Pero esa visión me parece una locura y me encantaría de verdad prepararnos un tremendo capitulazo con alguien de Vietsit que nos aclare un poquito más acerca de eso. Ok. Ahí te fuiste, o sea, si estábamos bien adentro, ya te fuiste al núcleo, brother. A la pepa del Ajá. mango allí. Eh,
Claro, porque al final es eso, la mordida es como en Claro, teoría todo pero está bien, yo te voy pero a poner ajá, el todo ejemplo está que bien. tú citaste ahorita, el paciente que tiene un clic, que tiene un sonido en la articulación, ese paciente ya tú, empezando por ese paciente, si está en clase 7 y tú lo vas a terminar en clase uno, puede que sí, puede que no mejore este clic y tu Ujú, debe haber sido estudiar por qué existe este clic, ¿no? claro, Y estoy de acuerdo con la claro. visión de Storino, brasilera, increíble, brutal en cuanto, Ah, ella sí, es de Brasil. Pensé que era no. portuguesa. Y es una dura. Ella dice que hace ortodoncia compleja. De esa forma lo expresa. Y sin ir muy lejos, el doctor Erti Silva también se expresa en el mismo lenguaje, ¿no? Que él dice que ortodoncia basada en la articulación. Entonces, si nos ponemos a ver desde allá atrás, ROT, Ujú. que tienes que montar un articulador para poder estudiar tus casos, que sería exactamente lo ideal, ¿cuánto de todos los ortodoncistas en el mundo hacen esto? Entonces ahí empieza el contaje regresivo. Sí, Preguntaza. empieza el contaje a disminuir. ¿Te atreves a hacer un No, porcentaje? no me atrevo porque todavía no tengo esos números, no lo busqué, Menos del 5%. pero sí te apuesto de que Pero, las o personas, sea, vamos a desglosarnos, ¿no? La persona que se graduó de ujú, ortodoncia y sabe un poco de articulación. La persona que se graduó de ortodoncia se preocupó, hizo cursos específicos en articulación. Y la persona que es un monstruo en articulación. Entonces, este obviamente va a empezar por aquí y este ni siquiera. Y esto poniendo un contexto en el que le exactamente. das una importancia a este asunto, ¿no? Pero hay gente que ni sabe nada de Ujú. articulación, brother, y es algo que es por supuesto Sí. demasiado importante. Y hace semana y media estaba dando una clase para una chica que estábamos viendo tomografía justamente y le decía, oye, observen el cóndilo. Observen el cóndilo porque la paciente si tiene se está mordiendo, el cóndilo está en máxima intercuspidación. Entonces, si en máxima intercuspidación Ujú. ese cóndilo está centradito en la fosa glenoidea, por supuesto tú admitirías de que hay una buena salud articular. Pero si este cóndilo está más hacia Una buena adelante, relación. está más hacia atrás, o está más hacia arriba, está más hacia abajo, tú puedes sospechar de muchas cosas. Solo que para ver el cóndilo, mi Ujú. querido Orto Shower, necesitas una tomografía y que abarque el cóndilo. Porque Claro. no sería suficiente pedir una tomografía de cóndilo apenas cuando tienes que relacionarlo con todo el complejo craneofacial. Entonces es una sinvergüenzura que pidas una bendita Exactamente. tomografía solo de articulación. Entonces ahí empieza a O al profundizar. revés, una tomografía solo de dientes, que no ves el cóndilo. Exacto, pides Que maxila también mandíbula pasa mucho, la y tomografía de corta la aquí para rama, abajo. exacto. Exacto. Entonces, o sea, yo Claro, y te creo la que olvidas. a partir de que tú consideras, ¿no? Esto como importancia, partes de allí y cuando partes de allí tienes que hacer un examen de imagen para saber cuál es la salud Claro. de tu articulación. Y cuando tengas sospechas de que la cosa no está bien, de que no ves ese cóndilo corticalizado, tienes que pedir otro examen de imagen enseguida, que será una resonancia para evaluar tejidos blandos. Y ahí recién vas a evaluar el disco, si está bien posicionado, vas a evaluar los ligamentos retroarticulares y vas a evaluar un montón de cosas que quizá mucha gente ni sabe interpretar una resonancia Ni sabe. magnética. Y esto es la realidad de un buen porcentaje de ortodoncistas en el mundo. Entonces, ¿a qué vamos? ¿No? Todo el mundo debería hacerse una resonancia, sería lo ideal, ¿no? Pero a lo que vamos también es Claro. que ni todos les puedo indicar una tomografía, porque antes de los 12 no pudiese indicar tomografía. Y muchas veces pacientes jóvenes ya relatan problemas articulares, pero nos estamos metiendo en un mundo tan vasto que volvemos otra vez a Ujú. la clase uno, ¿no? Entonces, Claro. algunos pacientes que también van a presentar limitaciones biológicas, Daniel. Aquí tú dices, "Puta, hice una cirugía ortognática y no me quedó en clase uno". Entonces, Claro. esa evaluación previa, ¿en qué consiste, no? A esta altura del partido, en que tienes que hacer una resonancia, tienes que hacer una tomografía, pero lo básico será que no funciona. O sea, la tele y la PAN Mm. no funcionan. Tú dices, o sea, a este nivel en el que te estás metiendo, mi querido usuario de esta plataforma, es un nivel un poco más profundo y de discusión profunda, ¿no? Y claramente Claro. que esto ya dejó de ser chistoso, por decirlo así, porque es tan Claro. intenso que tú dices, puta, tomografía, no pensé, una tele y una pan, pero hay mucha gente que trata así, funciona y te demuestra en esto a largo plazo. Una de las cosas que llama la Claro. atención a este profesor, justamente, Erti, es que te dice, ¿y cómo está el cóndilo? Y tú dices,
un chorro de baba, Asintomático. claro, asintomático, lo estoy viendo en la tele, por el amor de Dios, en la tele, la radiografía lateral, en Claro. serio. No, lo estoy viendo en la Sí, panorámica. Ya va, el cóndilo es 3D. Entonces ahí claro. se revienta una gran No, cantidad de y tiene tejidos blandos que no se que no se ven. ven por ningún lado, Entonces solo ve que con empezamos a una hablar resonancia. de clase uno y terminamos metiéndonos en un montón de Claro. cosas que son súper importantes, porque es oclusión y justamente tú estás diciendo, llamemos a la gente de pipí o pa, vamos a llamar y a discusión, porque no creo que discorde mucho de lo que estamos nosotros hoy trayendo acá en este caso. Y claro, creo que era como que, si lo analizas bien, un poco predecible que nos vayamos desde clase uno hasta ATM, porque cuando hablamos de clase uno, ojo, tú abriste Otro una portal. tapa de otra caja cuando hablamos de clase uno, la relación entre la clase uno y la percepción de la belleza, que me parece brutal que lo exista, porque obviamente si te pones a ver la clase uno está, cuando hablamos de clase uno canina, el canino es el que está en el medio, y si el medio está bien, en teoría lo de adelante y lo de atrás, en teoría está cerca de estar bien. Pero cuando hablamos si el paciente termina en clase uno, cuando yo escucho clase uno, lo primero que se me viene a la cabeza es la función. Y cuando hablamos de función, lo primero que se me viene a la cabeza es la articulación temporomandibular, porque Claro. hay como que esa relación, esa hermandad que tiene que haber entre la salud de la articulación y la salud de los dientes. Quiero poner aquí, no sé si meternos en este rollo, vamos a ver cómo lo hacemos. Si yo pudiera enumerar, y hablando de las llaves de la oclusión, para el que no conoce, averigüe y googlee las llaves de la Aquí te las oclusión ponemos de así, mira. Andrews. Exactamente. No solo la de Ángel, porque Ángel estamos hablando cuando Bolívar andaba a caballo por aquí, por los Andes. Andrews tampoco es que es del inicio de los 2000, es mucho más viejo, pero aún es un concepto un poco más completo y un poco más, como que tiene más cositas, tiene más salsa, ¿ok? Entonces, no voy a nombrar todas las llaves de la oclusión de Andrews, pero sí podemos poner aquí cuatro cositas, que es la relación canina, la relación molar, el overjet y el overbite. Si tú hicieras, a ver, si tú tuvieras un paciente en el que tienes que poner un ranking en orden de importancia, ¿qué es para ti más? Ojo, todo es importante. Pero imagínate este paciente en el que tú dices, si yo logro un overjet, un overbite, no logro clase canina. Si logro clase canina, no puedo lograr overjet de overbite. Ya yo aquí en mi cuenta estoy dejando de último la relación molar. No sé por qué en mi cabeza la relación molar tiene que tener una relación o full clase 2 o full clase 3 o clase uno o ve qué diablo. Pero, ¿qué crees tú que es más importante desde tu punto de vista? Ok, desde mi punto de vista, Daniel, considero que, como dices tú, todo es importante. Si fuese a sacrificar, uno de ellos sería la relación molar, sin duda alguna, ¿no? De De última. última. El Y overjet entre anterior y canino, entre anterior y canino, otra vez sacrifico el canino. estoy contigo. Venga. Eso era lo que quería escuchar. Claro, la relación anterior es demasiado importante, Ujú. brother. Demasiado importante. Y es algo que siempre converso con mis alumnos, el tema de la importancia, sobre todo desde mi punto de vista, bueno, no, mentira, estoy hablando paja, pero el overjet, o sea, cuando el overjet está, cuando hay ese contacto, es que un overjet cerca de la norma o en la norma, a menos que haya un tema de lengua o un hábito, no te permite que la mordida se haga profunda. No sé si me explico. Claro, O sea, el hecho de que tú llegues a un tope anterior horizontal te hace de tope para que esa mordida no se no profundice. se destruyen los Ojo, superiores, ni los no se inferiores. obstruyen los dientes. Y es brutalmente feo, por así decirlo, las consecuencias de la ausencia de ese topo anterior con el paso de los años. Que son estos pacientes viejitos sobre todo no sé por qué en mi cabeza está una mujer, casi siempre son mujeres, que se ríen y esos dientes se salen a un punto de la mordida profunda tan brutal por esta misma falta de tope, que es lo mismo que pasa cuando pierdes un molar inferior. El de arriba se sale y pasa un montón de vainas.
Lo mismo ocurre adelante. Si no tienes ese overjet, si no logras con tu tratamiento ese overjet, si no logras ese tope, no es solo de que no tengo el overjet, sino que eso tiene una repercusión directa en el overbite, en lo vertical. Esos dientes empiezan a salir y el organismo busca acomodarse, buscan tope, cómo consigo tope. Y ahí está la vaina. Pero el retenedor, no me sirvió el retenedor, se me desactó coño, pero si no lo dejaste estable no hay forma de que funcione. Entonces sí, definitivamente yo estoy contigo. En mi top está relación anterior, overjet y overbite, los dos juntos, porque creo que son como gemelos. Luego en grado de importancia voy con el canino y el molar. See you later. Claro, Ojalá porque quede en el clase molar lo 1, pero... ajustas. El canino, el Claro, canino no lo ajustas. exactamente. Pero ahí justamente me acuerdo de una foto que acabo de ver y le hice un print para ponerle. Tengo que pedir permiso a las usuarias a las que salen en esa foto porque sale una pareja dándose un beso, no dándose un beso, riendo las dos y se ve la sonrisa de perfil de las dos. Solo que en una Ok. de ellas tiene el canino sin la punta y en la otra tiene el Mm, canino con la punta y la otra está apuntando un poco más para abajo y se ve que el canino está en clase uno. Entonces aquí es una de las importancias de cuánto es la severidad de esa clase 3 o esa clase 2 en las que estás dejando a tu paciente. Eso le va a crear claro. desgastes patológicos al punto de que el Ujú, lateral sea igual del canino. Y esto es un clásico que claro. les explico yo a mis alumnos en una clase que damos en la institución que se llama 3D6, que es justamente cómo ubicar a los dientes en tres dimensiones, ¿no? Y en la dimensión sagital, por ponerlo así, en el plano sagital, hablamos de que el canino lo Ujú, posicionamos en uno, en un cuarto de dos, media de dos, tres cuartos de dos o clase 2 completa y lo opuesto complementar en ok. la clase 3. Claro que no va a ser lo mismo tratar tres cuartos de clase 2 que tratar un cuarto. Tres cuartos va a ser Son más tratamientos difíciles distintísimos. y Claro, claramente que la complejidad va a aumentar dependiendo de cuántos cuartos tienes de la relación. Y esta claro, paciente, usualmente los pacientes que tienen media clase de alguna de las dos, tienen este problema, que gastan a las puntas de los dientes porque los dientes fueron para ser encajados en una fosa y si no están encajados en una fosa va a estar en contacto con punta y se van a desgastar. Entonces aquí se crean otros problemas asociados a todo lo que venimos hablando en este laberinto infinito, que es que el paciente no va a tener topes laterales. Y cuando no tienes topes laterales puede que haya una relación directa y de frente con el bruxismo. Porque cuando ya claro. no tengo topes laterales quedo como un rumiante, ¿sabes? Quedo como un caballo o como cualquier animal Una que llama. mastica moliendo Claro, los alimentos de lado porque no tengo lateralmente. una barrera que sería la El stop bendita, que hace el el canino. padrón oro, lo que todos queremos en la vida, que es un canino en clase uno y con punta, porque de nada te queda el canino en clase uno sin punta, igual estás en relación en Es la grupo. misma vaina. Ujú, Y que bolas como que, desde mi punto de vista, es, es más dañino la mitad del camino. ujú. O sea, si tú tienes una clase 2 en el que el canino está un canino sobre el otro, es más dañino que sea una clase 2 completa. Claro, 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 claro. O No, no, sea, tienes todísima la que es lo razón. mismo que pasa con la Ujú. relación anterior, la misma vaina. Desde mi punto de vista, para la integridad dental, es más dañino una vis a vis que una mordida cruzada completa. Porque de cierto modo la mordida cruzada tienes tus dientes ahí que no se chocan y están ahí uno muy por delante del otro. Esa vis a vis que quizás es un muy gran detonante o estimulante para las parafunciones. O sea, Correcto. hace como que el cuerpo le provoque apretar, bruxar y eso es lo que definitivamente jode los dientes. Estoy demasiado de acuerdo contigo y otra de las cosas importantes que nombraste es este apoyo, esta importancia que debemos darle a reconstruir los dientes, porque a veces pasa mucho, no solo después, porque recuerdo que en la técnica MBT te recomiendan hacerlo antes, de manera provisional, porque te va a ayudar en el caso de que estás Los posicionando brackets. brackets y Ujú. tomando como referencia tus bordes. Si no tienes bordes, ¿cómo coño sabes la altura? O sea, no tienes idea de cómo. Además de que eso, número uno, te ayuda, te guía, hace que el paciente se vea mejor de inicio antes de empezar los brackets, no tenga sus dientes rotos todo el tiempo. Y además le da al rehabilitador una idea de cómo se verían esos dientes al final y cuál va a ser su rehabilitación definitiva. Correcto. Entonces, creo que aquí en OrtoShow somos súper partícipes de apoyarnos siempre en rehabilitación, a que nos ayuden
antes, durante a veces y después a que las cosas, a que la integridad del diente esté completo. Te va a hacer el trabajo más fácil. Hay un caso justamente que es un adolescente que tratamos que tenía una discrepancia esquelética significante entre la mandíbula y la maxila y presentaba una clase 2. Después de que se decidió tras una exhaustiva evaluación, no decidió hacerse la cirugía ortognática. Y yo, bueno, todo bien. Empezamos a discutir justamente el tratamiento menos invasivo, que era un tratamiento compensatorio. Y por supuesto, este se centró en alinear, nivelar y restablecer la función de alguna forma mejor que esté funcionando, pero sin alcanzar esta clase uno perfecta. Y esto justamente lo vas a tener como barajita repetida, ¿no? Sobre todo en estos pacientes que Ujú. son mutilados, estos pacientes que ya vienen de muchos tratamientos, como justo el que tú Que están quemados. trataste, que tú dices, se me acabaron los cartuchos, ¿qué hago? Tengo que hacer el deber ser. Pero y si no tienes cómo hacer Claro. el deber ser, que sería dejar todo como te lo enseñaron, ¿cómo vas a no limitar a esa paciente o cómo la vas a limitar de darle lo que por lo menos tú tienes de conocimiento de lo que funciona, ¿sabes? Entonces, Claro. ¿cuáles serían esas consideraciones para decidir no alcanzar la clase uno, Danielito? Coño, es una línea muy subjetiva, Ok, loco. ok. Es súper subjetivo. Porque sabes que también hay esos casos de los pacientes que dicen, de estos doctores que dicen, o es quirúrgico o no te trato. Eso es una postura que puede ser muy injusta. O sea, puede ser muy... Verga, no sé cómo decirlo, porque es que no, Ahí yo. puede que yo me esté imaginando un paciente y quien nos escuche se esté imaginando otro. Mm. Porque, por ejemplo, un paciente clase 3, severamente clase 3, 8, 10, 12 milímetros de overjet negativo, por así decirlo, es algo que cómo compensas y cómo llegas a un punto en el que quizás medio funcione sin joderlo, ¿sabes? Vuelvo otra vez a lo que hablé en unos capítulos anteriores. Hay como para mí en mi cabeza hay una gráfica de pacientes clase uno y que se van, clase uno es el centro y se van alejando hacia severidad a los lados. Creo que hay cierto punto de severidad en el que quizás tú puedes mejorar la situación del paciente sin llegar a clase uno, pero te aseguro que ese paciente se ve mejor y se siente mejor. No sé si funciona mejor que a como llegó. Porque también el organismo es muy sabio y muchas veces las compensaciones que hacen las bocas y las masticaciones las hacen buscando un equilibrio. A pesar de que tú ves un apiñamiento ahí, una pelea de 200 perros ahí de dientes volteados y cruzados. De algún modo el organismo llegó a eso para tratar de balancearse y de equilibrar. Entonces cuando tú rompes ese equilibrio, pensando en periodonto, pensando en estética, en el que el paciente se vea mejor, puedes quizás crear problemas funcionales que el paciente no tenía porque ya estaba un poco compensado. Entonces, coño, es una pregunta muy, muy compleja y te apuesto que la, Me la, suspiro y todo. mamá huevo, pero es que es un poco de vaina. La defensa, y que hasta cierto punto es válido de muchos doctores que quizás no llegan a clase 2 a la clase uno como es mejoré la situación del paciente inicial. Lo mejoré desde el punto de vista estético. Función, sabrá Dios, la Virgen de la Cormoto, no se sabe esa función, porque, pero, pero al mismo tiempo que es la misma vaina, me va a salir un segundito de este tema. La misma forma como ciertos consultorios sacan dientes y ponen implantes de un día para otro, no hacen ortodoncia y te pongo el All-on-4. ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Moralmente está bien o está mal? Desde el punto de vista ético, ¿está bien? ¿Está mal? Desde mi punto de vista de ortodoncista, está mal, porque yo soy ortodoncista y nosotros nos enseñan a preservar las vainas, a mantener los dientes hasta donde se pueda, y la odontología contemporánea viene así. Pero tú dices, yo mejoré la situación del paciente desde que llegó a cómo se está yendo, y le pones un micrófono al paciente y le dices, ¿qué opinas tú, paciente? Mi vida es otra, me siento mejor. ¿Cómo luchas contra eso? O Claro, sea, claro. ¿sabes? Por eso justamente el Me estoy artículo... yendo a un No, 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 extremo no, no quirúrgico te, muy no, no te estás salvaje que yendo, no no, tiene no nada te que estás ver, yendo. pero por ahí va la vaina. Justamente sigues en el gráfico, que lo vamos a poner aquí también en algún lado, o sea, estás en Ujú, las puntas de los gráficos. O sea, hasta qué punta puedes ujú. resolver y hasta qué punta puedes
decir, como tú lo has dicho anteriormente, este caso es Paso y quirúrgico gano. y no lo toco y no dejes que te toquen porque quien te toque te Te va a te joder. va a complicar. Te va a complicar porque, Claro. o sea, si lo haces y no lo sabes hacer y lo complicas, va a ser mucho peor a no tratarlo, ¿sabes? Porque cuando no lo tratas está Ujú. estable en su maloclusión. Pero si lo tratas, a partir de ese momento vas a empezar a generar un montón de movimientos y contactos prematuros que si no controlas te va a dar un problema en la articulación también, que venimos hablando ya atrás. Entonces, Ujú. ve que esto se vuelve un tira y encoge con relación a qué debemos realmente considerar con relación a la clase uno, ¿no? Y otra de las consideraciones, Daniel, es la salud periodontal, ¿no? Porque, Claro, o sea, y la totalmente. edad de este paciente, que tú dices, ¿sabes? Yo lo que quiero es que me resuelvas un apiñamiento, está en clase 2 y ese señor está con 70 años, funcionó en clase 2 hasta ese momento y él lo que quiere es que le resuelvan el Claro, apiñamiento. Ahí claro. normalmente es una buena cantidad de ortodoncistas en el mundo y espero que esto sea traducido más adelante a todos los idiomas y concorden con nosotros, es que este paciente, si le solucionas el apiñamiento, va a estar chévere y no le va a pasar nada. Pero entonces aquí, Alineodoncia. exacto, aquí entra algo que estoy contradiciéndome, ¿no? Como que, bueno, pero A entonces lo que hablamos, claro. no tiene sentido. Pero por eso te digo, ¿cuál es la limitación del paciente para yo tratar o no este sujeto según mi criterio clínico? O sea, si yo quiero llegar a clase uno con línea media coincidente, brother, no tiene un incisivo inferior. Entonces, ese No hay tipo de forma. limitación, ¿sabes? Se te va a presentar y tú dices, bueno, ¿hasta dónde voy y qué hago para dejarlo lo más establemente posible? ¿Cómo lo dejo en función? Y por supuesto, aquí la clase uno no acaba respondiéndose, ¿no? Tú acabas buscando más una estabilidad anterior, una estabilidad posterior, y etcétera, para Claro. que todo esto se preserve el resto del tiempo y el costo Ahora bien, Cheo, total. aquí entramos a la subjetividad de las vainas, porque aquí estamos hablando de que yo estoy haciendo mi mayor esfuerzo, adaptándome a las limitaciones del paciente y tratando de dar hasta donde me deje dar, no solo la boca, sino la actitud del paciente. Correcto. Esto se puede confundir demasiado a que el operador no esté apto para hacer una mierda y todos los pacientes, ninguno termina en clase uno porque dice, bueno, no, la limitación. To- ¿Sí me explico? Claro, claro. Hay un O porcentaje sea, en el que te puedes todavía abrazar, Daniel. Y este exacto. porcentaje sale publicado en Journal of Clinical Orthodontics, que encontró que 25% de los tratamientos ortodónticos en adultos no finalizan en clase uno. Entonces ahí tú te escudas, Ah, y bueno, opa. imagínate Y tú. otra, Andrews. Y que eres del 25. Pero ojalá que todos tus casos no se queden en el 25, claro. ¿Ok? Por Por favor. favor, que no sea el 100%, que el 25 sea De en bola. los clase uno, no, pues. Exacto. Pero Andrews también nombra esto en su libro de Straight Wire Appliance, que justamente habla de todo, cómo se hizo el bracket y qué pasó en todo esta. Es un libro bellísimo para leer, es grande, pero, o sea, tiene muchas fotos y el texto daría como unas 50 páginas, vaya. Y él dice que justamente terminar en clase uno es lo ideal. Lo que no puedes es desistir de intentarlo, Claro. Exactamente. ¿sabes? Así como que Exactamente. pero hay otra de las cosas que estuve buscando y es justamente que a veces forzarla a la clase uno acaba prolongándote el tiempo de tratamiento entonces Totalmente. si ves es tremendo lío en el que nos hemos metido Costo-beneficio, y claro. tú dices, puta, pero este es el primer tema de Ortho Show, imagínate lo que se viene. Entonces, Lo que viene esto es salsa de tomate. exactamente, entonces ve que claramente esos se llegan a resultados satisfactorios en términos de función y estética si estás en este cuarto que te dije, no en el cuarto específico y si estás en República Dominicana, no el cuarto que es dinero, sino en el cuarto de clase 2 o en el cuarto de clase 3 como que esto sería Claro. interesante según Andrews, pero el objetivo es el uno, punto, acabó. Pero, Claro. Es como la postura que suelen tener muchas veces con los dientes retenidos. Hay ciertos criterios que te hablan hay ciertas medidas que te hablan del buen o mal pronóstico que puede tener un diente retenido. Pero la postura en líneas generales es siempre inténtalo.
siempre inténtalo. A menos que sea francamente anquilosado, francamente en una posición que no hay forma, pero la mayoría de las veces siempre se intenta teniendo en cuenta las expectativas del paciente y explicándole todo muy bien. Yo recuerdo, y saliéndome un poco, saliéndome los retenidos y a lo que hablabas anteriormente de los pacientes adultos, que en mi posgrado yo veía una materia que se llama ortodoncia del paciente adulto. Ortodoncia del paciente adulto, creo que era así, o ortodoncia del adulto. Y era esta ortodoncia dirigida a geriatría, básicamente, o a pacientes. No es lo mismo un paciente preprotésico que un paciente geriátrico, porque preprotésico puede ser alguien adolescente que perdió un diente permanente y hay que, de algún modo, rehabilitar eso. Pero sí recuerdo que esa materia, de hecho, lo daba la coordinadora del posgrado. Y toda la materia iba dirigida básicamente a eso, a que no tengas estándares tan estrictos de finalización en pacientes adultos, porque al final lo que quieres de algún modo es devolverle la función hasta donde se pueda, devolver la estética hasta donde se pueda, y ojo, estoy diciendo hasta donde se puede en cada frase porque básicamente Limitaciones es así, o asociadas sea, a eso, claro. todo, Ujú. y en ese caso tu tratamiento va dirigido al trabajo interdisciplinario con rehabilitación, si van a poner implantes, ese contacto directo que tienes que tener si vas a poner una prótesis removible, me invento, aquí te sirve, mándale fotos y todo esto al paciente, te sientes bien y listo. Y me parece una visión muy condescendiente porque Conservadora también. muy, es muy conservadora y sobre todo pensando en el Ujú. paciente. O sea, tú a los 75 años no quieres estar 2 años de ortodoncia simplemente porque el doctor dice que tienes que terminar en clase uno. Me parece una vaina horrible y detestable. Entonces, a pesar de que, vuelvo y repito, como decíamos antes, esto puede ser justificación a la mediocridad de muchos doctores, la idea es Acuérdate que es adaptar el 25%. este. Pues, ese 25 hay gente que lo tiene un poco más Ay, arriba. qué Pero, 75. exacto, pero la idea es esta, pues, si puedo llegar a una especie de conclusión de que si todos los pacientes terminan en clase uno, la respuesta, como la mayoría de las vainas de todo este podcast y de toda ciencia de la salud, Depende. depende, vamos. Nos vamos a mandarse unas camisas aquí que digan, Depende. depende. Claro, Justo. la respuesta es depende porque, o sea, si todas las ¿cómo decirlo? Si todo el ambiente está hecho y está formado y todas las cosas están hechas para que caigas en clase uno, tienes que buscar la clase uno e intentar la clase uno y llegar a clase uno y tratar de Pelear por ella. adornar, pelear por ella y tomarte tu tiempo para que todas las llaves de la oclusión se den. Pero en el caso de que no, y voy a ser un poco atrevido aquí, toma en cuenta el top 3 de importancia Te toca de retroceder el video. llaves de oclusión. Exacto. Está Sí, ya si lo escrito. adelantaste hasta aquí, echa hacia atrás. Hicimos un top 3 en el que Y concordamos. salen las Entonces, si seis me pones a llaves. elegir, yo Claro. también estoy de Ujú, acuerdo. ujú. Exactamente. Entonces, por ahí van mis ¿Sabes conclusiones, qué mi me querido amigo parece? Cheo. Me ¿Tú qué parece opinas? interesante también, Daniel, en aprovechar todo lo que esta ortodoncia contemporánea, y esto lo estamos grabando en el 2024, ¿no? Porque no sabemos hasta dónde va a existir YouTube y hasta cuántas personas nos van a ver en el mundo y en el futuro y cuántas lenguas traducirán nuestro contenido. En fin, Claro. los escáneres hacen un trabajo excelente que es justamente pasarte los modelos a la computadora y tú puedes organizar, tú puedes hacer ya una simulación de tratamiento. Tú agarras esos modelos, mueves tus Claro. dienticos y ves si te encajan ya. O sea, tú no tienes que esperar a tratar al paciente para saber si vas o no vas. Y es justamente una parte de la materia que dan en flujo digital, en la especialización, en donde te enseñan primero a hacer un setup para tú ver si con ortodoncia convencional vas a conseguir, ¿sabes? Porque Llegar. claro, es una herramienta gratis y que lo puedes hacer Claro. tranquilamente sin gastar el tiempo con el paciente y saber si te va a funcionar o no. Porque si tú ves que en el digital no puedes mover los dientes tanto como estás pensando en el plano Claro. real, tú dices, epa, esto es una limitación y ya tengo que planteársela al paciente, decirle, mira, como cuando haces una cirugía de No creo que cordales que lleguemos. está Exacto. envuelto el nervio dentario y tú dices, mira, te vamos a hacer una coronectomía, te voy a quitar la corona porque te está causando un problema y te voy a bajar las raíces son tu propio cuerpo, no va a pasar nada.
Esto sería una limitación de Claro, algo relacionado a cirugía, ¿no? Y un sinnúmero de limitaciones que nosotros como odontólogos y como ortodoncistas tenemos. Y justamente esta herramienta tan valiosa te hace planificar y visualizar los resultados y sin asociarlo a alineadores. Ve que ni siquiera hablé de alineadores ni hemos tocado el tema, pero claro. lo que estamos hablando es Es un tema diagnóstico. de diagnóstico, ¿no? Y que lo puedes aprovechar y te cuesta aquí en Brasil escanear un paciente son 60 80 reales, brother. Estamos hablando de menos de $20. Claro, Que esto es una herramienta para ti, claro. ortodoncista, que espero que si no sabes nos des sugerencias aquí, porque capaz ya abrimos un episodio especial solo hablando de esto o quizás una clase específica de esto. Entonces, Y que cuenta, cuenta. debería venir en un futuro no tan lejano, no solo la tomografía, sino el escaneo debería estar en el pack inicial del paciente diagnóstico de ortodoncia. No solo la panorámica ni la cefálica como tradicionalmente venimos haciendo, sino también en algún punto sumarle o sacar la pano y la cefa que te la da la tomografía y tomografía más escaneo sería magnífico y te aseguro que ese índice de fallo disminuiría Bastante, potentemente. considerablemente. ¿Sabes qué me parece brutal de este capítulo, Cheo? Que también es un precedente para tener mucho cuidado al momento de criticar a un paciente cuando lo recibes. Mm. Porque fíjate del montón de vainas que estamos hablando que puede que tu paciente no llegue a clase Y que 1, te llegue así, así tú hagas tu mayor esfuerzo. claro. Y que ese paciente luego determinado, por ejemplo, vaya a una interconsulta y se siente este ortodoncista recién graduado que usualmente tiene, disculpen la palabra, los cojones bien grandes y el ego bien por arriba y diga, esto está mal, aquí te faltó el trabajo que te hicieron está mal. Entonces, Y en el fondo lo no trató el significa que no profesor que le hayan dio esos clase. pacientes. Te imagínate esa... Es como para que agarres la lengua, te lo enrolles y tú sabes dónde te la vas a meter. Pero a eso me refiero. O sea, es como que también de algún modo queremos demostrarte que a pesar de que aquí en Show considero que somos dos profesionales bastante bien preparados, no todos los pacientes nos llegan en clase 1 porque hay limitaciones que tú no puedes controlar. Y es muy jodido y tienes que tener mucho cuidado cuando recibes un paciente que va a tu diagnóstico o estos pacientes que dicen quiero una segunda opinión con lo que hablas y con lo que dices, porque muchas veces en tu cabeza está el teipodón este, que todo es así una vaina como que obviamente le hicieron de plástico y súper bien encajada, y otra cosa es la boca y una persona que tiene un montón de factores que ni siquiera te estás imaginando que pasaron. Entonces, pilas con eso. Yo creo que hay que, y repito la palabra que hemos repetido en bastantes de los capítulos, ¿no? Individualizar al paciente, ver esa salud general de este paciente, cuáles son las expectativas, cuáles son mis limitaciones biológicas para poder tomar una decisión. Entonces sí, tengo que Claro, personalizar este tratamiento y ser un poco flexible con relación a qué acepto como fuera de la norma y qué no acepto como fuera de la norma. Y por claro, supuesto exacto. priorizando la función, la estética sin comprometer la salud de tu paciente. Porque he visto pacientes que hacen un lindo trabajo, pero tú sabes que ese lindo trabajo es una bomba atómica y que en cualquier momento te va a llegar el paciente con unas recesiones porque lo dejaron compensado mal y que va a destruir sus Claro. dientes inferiores o etcétera. Y tengo incluso un colega no, un compañero del liceo que se graduó y le hicieron una ortodoncia, pero tan rápida que se le necrosaron todos los incisivos centrales inferiores. Y tenía un apiñamiento, o sea, en un Mierda. momento estaba súper bonitón, se llama Ricardo Molina, un médico que es, ¿cómo se llama? Patólogo. Y justamente, Ya. patólogo es el que trabaja con muertos. Forense. Forense, Patólogo patólogo forense. forense. Este pana blanco, ojos verdes, cuando era aquel Betty la Fea que cuando le pusieron aparatos, cuando le quitaron, el bicho se puso flaco, bonitón, y todas las mujeres, ¡ah! Solo que tenía sus dientes alineados, blancos, y después de 5 años lo tenía necrosados con tratamientos de conductos y pinos interradiculares. Y yo, what the fuck, man. Entonces, eso se Mierda. me vino a la mente así como que cuidado también, porque, y justamente lo que Claro. acabas de decir, ¿no? La ética de tu poder considerar cuál fue el trabajo que hizo tu colega
sabiendo sus limitaciones y su ego también. Como dices, a veces cuando nos Claro, graduamos pensamos que sabemos todos y cuando nos enfrentamos a la clínica vemos que lo que sabemos tenemos que ir a repasar o hacer cursos accesorios a tu curso de especialización y efectivamente tener eso bien ponderado, ¿no? Es la palabra y totalmente. como o hashtag depende, eso va a quedar para este capítulo, por supuesto, y para Ujú, muchos otros con claro, relación a nuestro asunto, ¿no? tal cual, tal cual. ¿Qué bolas como el periodonto puede limitar o dictar qué se hace y qué no, ¿no? Claro, claro. Esto, sobre todo hablando de estos periodontos finitos que tú dices, yo este diente lo inclino 3 graditos y adiós. Se fue hueso, se Ajá, fue se sale encía. mucho. Es, verga, qué pánico esos pacientes. Creo que mi querido y estimado Cheo le acaba de entrar una llamada porque salió el gatito por aquí. ¿Qué? Espera Eh, ahí. Ya, volví. ya, volvió, Ok. volvió Cheo. Pero de verdad estoy bastante feliz por este capítulo. Y cualquier duda o cualquier cosa que necesiten, cuéntenme de sus experiencias aquí. Entonces, gracias por acompañarnos en este episodio de Orto Show. Si tienen preguntas y por supuesto no se te olvide contactarnos por nuestras redes sociales. Aquí tienes para los links para curtir, comparte y por supuesto invita a todos tus compañeritos para que hagan parte de esto. Nos vemos, mis queridos. Chao.